Ok. Bueno, entonces a manera de introducción, los traumatismos ya en general, ¿no? Traumatismo ya sea de tórax, abdominal, ¿no? Son digamos, moderadamente frecuentes en nuestro medio, ¿no? Si a veces bien no se presentan como solo un trauma de tórax o solo trauma de abdomen, ¿no? Generalmente vienen pacientes que se acompañan de más trauma, ¿no? Politraumatizado, por decir, ¿no? Que también vamos a llevar más adelante el manejo del paciente politraumatizado. Pero dentro de todos los traumatismos, el de tórax y el de abdomen son los más frecuentes, ¿ya? Entonces, toda injuria que se produzca hacia lo que es la caja torácica va a ser considerada como un traumatismo, ¿no es cierto? El traumatismo, como les decía, según la incidencia, corresponde a un 20% de todas las muertes por traumatismo. La mayor parte son contusiones. ¿Qué quiere decir esto? Son traumatismos cerrados, ¿no? Y el 10% son penetrantes. Quiere decir que hay una lesión, ¿no? Que involucra lo que es el límite para clasificar un traumatismo abierto y cerrado, que en este caso el traumatismo de tórax vendría a ser lo que es la pleura parietal, ¿no es cierto? Entonces ese es el límite anatómico. Cuando hay una lesión de la pleura parietal, se puede considerar como un traumatismo torácico penetrante o abierto, ¿no? Pero en la incidencia, como ustedes ven, generalmente el 90% son de tipo cerrado, ¿no? Les decía que nunca se presentan como causa única, ¿no? Hay un bajo porcentaje de pacientes que solo van por la emergencia por un trauma de tórax exclusivo. Generalmente se acompañan, les decía, de trauma cervical o craneoencefálico, ¿no? Eh, es, la, es el 10 y 15% de las toracotomías que se realizan en cirugía, ¿no? Entonces vamos a ver que la resolución en muchos casos de estos pacientes, ¿no? Es quirúrgico, ¿no? Se hace una toracotomía, una incisión en el tórax, eso significa toracotomía, ¿no? Entonces, de todas las toracotomías que se realizan por diversas causas, el 10 y 15% corresponden a traumatismo, o sea, por causa de traumatismo, ¿no? Les decía, ¿no? Que podemos clasificar de acuerdo a la lesión o no de lo que es la pleura parietal en contusos o cerrados, ¿no? Trauma cerrado. Como ven la gráfica, ya se dan cuenta que la primera causa es de tipo automovilístico, ¿no? Manubrio del automóvil, generalmente la principal causa de los traumas, de los traumatismos cerrados. Y los traumatismos abiertos, como ven en la fotografía de al lado, es cuando hay una herida, ¿no? Y hay compromiso de la pleura parietal, ¿no? Estas pueden ser por arma blanca, ¿no es cierto? En los asaltos, cuando hay una cosa de esas, puede ser por arma blanca, les decía, también puede ser por arma de fuego, ¿no es cierto? De manera accidental también, ¿no? Con objetos muy cortantes, entonces tenemos ahí las dos clasificaciones. Viendo un poco las estadísticas, ¿no? De las lesiones, cuando se produce un trauma de tórax, generalmente el 50% de estos traumatismos afecta la pared torácica, ¿no? Ya sea a nivel de costal, con fracturas costales, ¿no? De puede haber una o varias, ¿no? Luego vamos a ver lo que es el concepto de tórax inestable, ¿no? También las fracturas externales, ¿no? Entonces, el 50% afecta la pared torácica como tal, ¿no? La parrilla costal que se denomina. Solo el 25% se acompaña de lesiones del pulmón, ¿no? Como tal, ¿no? Desde contusiones pulmonares, hemotórax, neumotórax, o ruptura del tráqueo bronquial, ¿no? Es más grave, ¿no? El 25%.
20% lesiones de tipo cardiovascular, ¿no? Contusión cardíaca, rupturas de grandes vasos como la aorta, taponamiento cardíaco, ¿no? O lesiones a nivel de lo que son las arterias intercostales, también, ¿no? Sabemos que debajo de cada costilla, ¿no? Transcurre o camina el paquete vasculonervioso costal, entonces cuando hay una lesión de la pared torácica sobre todo, las lesiones de esta arteria son muy frecuentes, ¿no? Y el otro 5% otras lesiones, ¿no? De tipo diafragmáticas, habíamos visto en una oportunidad que tenemos hernias diafragmáticas por causa traumática, ¿no? Las rupturas esofágicas, que no son muy frecuentes, por eso corresponde al 5%. Bien, ¿qué va a pasar cuando, ya hablando un poco de la fisiopatología, qué pasa cuando hay un traumatismo torácico? Hemos dicho que puede haber una lesión, ya sea en la pared costal, ya sea del propio pulmón, ¿no? Entonces, ante esta lesión, ¿no? Va a haber una hipercapnia, ¿no? Ante esta lesión, el paciente va a eh, entrar, va a buscar, digamos, ¿no? Debido a la lesión, ¿no? La oxigenación, el hecho de la inspiración misma va a ser un poco más difícil, ¿no? Entonces el paciente va a empezar a aumentar lo que es la frecuencia respiratoria, ¿no? Se llama hipercapnia. ¿Por qué? Porque al haber una lesión, ¿no? Ya sea de la pared torácica o del mismo pulmón, va a haber una hipoxia, ¿no es cierto? Y correspondiente nos va a llevar a una acidosis metabólica, ¿no? Entonces eso va a ocurrir en cualquier lesión de tipo traumática en tórax, ¿no? Bien, hay situaciones que tienen riesgo de vida, ¿no? Como, como lo que es el neumotórax a tensión, que vamos a verlo ahora, que puede ser o no traumático, ¿no? Un neumotórax abierto, cuando hay una lesión del tórax como tal, cuando hay una fractura de varias costillas, se denomina tórax inestable, lo vamos a ver más adelante. Hemotórax masivo, ¿no? También por causa traumática, el taponamiento cardíaco, obstrucción de la vía aérea. Entonces, bien, estas son condiciones en las cuales amerita una reacción pronta, ¿no? Una amerita, son pacientes que tienen una patología que si no se actúa de manera inmediata, ¿no? Puede llegar al paciente a orbitar, ¿no? A fallecer. Entonces vamos a ver estas principales patologías. Bien, de un minutito. Bien, entonces vamos a ver primero lo que es el neumotórax a tensión. Antes de entrar al neumotórax a tensión, sabemos nosotros que todo paciente politraumatizado, y eso lo vamos a ver en nuestra clase, tenemos que principalmente asegurar lo que es la vía aérea, ¿no? Garantizar una adecuada respiración del paciente y revisar que el paciente tenga una buena circulación, ¿no es cierto? Entonces ahí podemos, en todo paciente traumático, ¿no? Debemos asegurar la vía aérea, ¿no? Y sobre todo signos de shock hipovolémico, ¿no? Asegurar que hay una buena circulación. Eso tenemos que verificar en toda revisión primaria ante un paciente traumático, ¿no? Entonces, una vez que hacemos eso, nosotros nos abocamos a la lesión que puede estar causando, ¿no?
o amenazando la vida del paciente. Una de ellas es el neumotórax, ¿no? Que les decía. Esta que no es otra cosa más que la presencia de aire en cavidad pleural, ¿no? Les decía que puede ser traumático, puede ser espontáneo, o también puede ser iatrogénico, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo peligroso del neumotórax de atención? Que el aire que ingresa al espacio pleural, recordemos que el espacio pleural es un espacio virtual, ¿no? Que lubrica la parte interna de la cavidad torácica y que permite la expansibilidad del pulmón, ¿no es cierto? Entonces, cuando esta es ocupada por aire, ¿no? Y el aire no tiene por dónde salir, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, va primero que colapsa el pulmón, ¿no? Y luego va desplazando las estructuras del motoras contralateral hacia su mismo lado, ¿no? De esa manera se van a comprimir los grandes vasos, ¿no? También el corazón, ¿no? Y como les decía, son situaciones que amenazan la vida del paciente, ¿no? Son verdaderas emergencias. Entonces, entre las causas vamos a tener desde las traumáticas por presencia de una herida penetrante, ¿cierto? Eh, puede ser una fractura costal, simplemente, ¿no? Paciente que haya recibido, qué sé yo, una caída, por decir, ¿no? Y haya sufrido una fractura costal, ¿no? Y esta puede producir un neumotórax traumático, ¿no? Y el cual se puede hacer atención, ¿no? Situaciones que cursan con ruptura de tráquea o esófago, ¿no? Una herida en el tórax, ya les decía, de tipo traumática. También puede ser espontánea, cuando el paciente tiene antecedentes de patología pulmonar crónica. En nuestro medio es muy frecuente los pacientes con tuberculosis, ¿ya? Pacientes que tienen lo que se llama una bulla enfisematosa, ¿no? La cual puede romperse y haber fuga de aire hacia la cavidad pleural, ¿no? ¿No? Estas bullas enfisematosas generalmente se presentan en pacientes tuberculosos, ya les decía, ¿no? Entre otras patologías crónicas como el asma, el EPOC, ¿no? O neoplasias primarias también a veces pueden ocasionar, ¿no? Este tipo de neumotórax atención, ¿no? También se puede causar ese neumotórax cuando estamos haciendo algún procedimiento, ¿no? Principalmente, entre los más frecuentes es la colocación de un catéter venoso central, ¿no? De ese procedimiento por el cual llegamos a la cavidad cardíaca funcionando, ¿no? Generalmente canalizando, buscando la arteria subclavia, la vena subclavia, ¿no? Entonces, en este procedimiento también se puede producir un neumotórax iatrogénico, o al tomar una biopsia pleural, ¿no? O al hacer una toracocentesis, ¿no? O una PAF, que es la punción y aspiración con aguja fina, ¿no? Cuando tenemos un paciente con algún tipo de neoplasia, ¿no? También puede ser iatrogénico, entonces, el neumotórax atención. Entonces les decía, ¿no? Se crea una entrada de aire unidireccional, ¿no? Que permite la entrada de aire, pero no la salida, ¿no? Por lo cual el pulmón contralateral va a colapsar y desplazar todo el mediastino, ¿no? De ahí por su gravedad, ¿no es cierto? Entonces, eh, esa es la fisiopatología. Luego yo les voy a pasar un video para que ustedes vean lo que es la fisiopatología de un neumotórax espontáneo. Más un rato les paso el video para que ustedes lo puedan ver. Me gustaría reproducirlo ahorita, pero se me congestiona la aplicación y, y se congela, así que mejor se los paso más un ratito cuando terminemos la presentación, el tiempo que abrimos la otra presentación para que ustedes lo puedan revisar y puedan comentar después del que siempre hacemos la pausa, ¿ya? Bien, entonces de la fisiopatología, ¿no?
¿Cómo va a ser la semiología? ¿Qué es lo que va a presentar el paciente? ¿No? A la auscultación, obviamente, ¿no? Habrá un murmullo vesicular abolido, ¿no? Recordemos que el pulmón de ese lado ha colapsado, entonces el murmullo vesicular está totalmente abolido, ¿no? A la percusión habrá un timpanismo en el lado afectado, obviamente, ¿no? Habrá una hiperresonancia, como dice la percusión, ¿no? Las vibraciones vocales estarán disminuidas o aumentadas. A ver, ¿qué dicen ustedes? Aumentadas. ¿Aumentadas o disminuidas? Yo creo que aumentadas, ¿no? No sé. Aumentadas. ¿Okay? ¿Quién dice lo contrario? A ver. Yo pienso que disminuidas porque ¿Por el qué? A ver. pulmón está colapsado, hay un hipertimpanismo por el aire, ¿no? Claro, la cavidad torácica está ocupada de aire, ¿no? Eso significa el motor de tensión. Entonces, recordemos, el aire es un buen conductor o mal conductor del sonido. Es un buen conductor. Entonces, por ende, va a estar aumentado, ¿no? Las vibraciones vocales van a estar aumentadas, a diferencia de cuando el, el pulmón está ocupado por un líquido, ¿no? En este caso van a estar disminuidos. En este caso va a estar aumentado, ¿ya? Bien, el movimiento respiratorio, ¿no? Puede estar, como les decía, el paciente entra en hipercapnia, ¿no? Empieza a hiperventilar, ¿no? Entonces va a estar taquineico, pues, ¿no? Ya. Entonces eso en cuanto a la semiología torácica, ¿no? ¿Qué es lo que podemos, con qué examen de gabinete nos vamos a apoyar? El principal, una radiografía de tórax, ¿no? Entonces, en una radiografía de tórax, les tengo acá una imagen, acá, ¿no? Vamos a tener una imagen radiolúcida que va a ocupar todo el pulmón afectado, ¿no es cierto? La característica del neumotórax, atención, ¿no? Es que hay un desplazamiento del mediastino, ¿no? Entonces, el hemitórax afectado, ¿no? Va a estar ocupado por aire, lo cual radiológicamente se va a ver como una imagen radiolúcida, o sea, se va a ver negro, ¿no? Para que se entienda. Y el mediastino contralateral, claro, el mediastino va a estar desplazado a la región contralateral, ¿no? Esos son los datos que se van a ver en una radiografía de tórax. Entonces, semiológicamente y apoyados radiológicamente vamos a tener el diagnóstico de un neumotórax a tensión. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿No? Tenemos que actuar de manera rápida, les decía, porque son situaciones que amenazan la vida del paciente. Entonces, lo que se hace en estos casos, ¿no? Es una descompresión torácica, se llama una toracocentesis de descompresión, ¿no? ¿Dónde hacemos este procedimiento, que a veces puede salvar la vida del paciente, no es tan complicado, ¿no? Este procedimiento se realiza en la línea medio clavicular del hemitórax afectado, obviamente, y entre la segunda y tercera costilla, ¿no? Toda punción, porque esta regla es general para todos los procedimientos en tórax, debe ser bien por encima del reborde costal, ¿no? Pero no recuerden que por debajo siempre hay un paquete vasculonervioso, ¿no? Esto les digo porque vamos a ver más adelante algunos otros procedimientos como la colocación de un tubo de tórax, ¿no? Una toracocentesis, ¿no? Siempre la regla es bien pegado al borde superior de la costilla, ¿no? Entonces, este es un esquema del procedimiento que se hace, que se llama descompresión torácica, ¿no? ¿Por qué? Porque el aire no sabe dónde salir, tenemos que descomprimir ese hemitórax, ¿no? Porque ese aire que se está acumulando, ¿no? Está impidiendo que funcione primero el pulmón contralateral y el mediastino está comprimido.
¿no? Entonces tenemos que realizar este procedimiento que es la punción. Lo podemos hacer con una aguja gruesa o con una bránula, ¿no? Se introduce una jeringa cargada con solución fisiológica, puede ser una jeringa de 10 a 20, y hacemos la punción, les repito, pegado al borde superior de la costilla, y vamos haciendo, vamos introduciendo y aspirando, ¿no? Introduciendo y aspirando hasta obtener unas burbujas, ¿no? Que nos van a indicar que ya estamos en el espacio pleural, y retiramos, ¿no? Retiramos la jeringa y podemos hacer uso de una válvula de Heimlich se llama, ¿no? Que permite la salida de aire, pero no la entrada, ¿no? Una válvula por eso, ¿no? Pero cuando no se tiene este dispositivo, se puede improvisar con un pequeño pedazo de guante. Les voy a pasar el video más un rato, ¿no? Aquí están los esquemas, ven cómo sale el aire, ¿no? Y ahí inmediatamente a esto se pone la válvula, ¿no? Les voy a pasar el video porque lo revisen más un ratito a su grupo de WhatsApp y comentamos en la segunda mitad de la clase, ¿ya? Pero este es el esquema para que ustedes se ubiquen, ¿no? Esto es cuando no disponemos de algo que se llama tubo de tórax, ¿no? Porque en lugares, en hospitales de segundo nivel o más complejos, se dispone de este dispositivo que se llama tubo de tórax, ¿no? En el cual también se puede realizar cuando tenemos un neumotórax a tensión, ¿no? Vamos a ver más adelante cuál es el procedimiento para colocar ese tubo de tórax. También lo tengo en video, se lo voy a mandar, ¿no? Entonces, la primera medida cuando nosotros no tengamos este tubo de tórax es la descompresión, ¿no? Con la bránula o una aguja gruesa que ustedes tengan, porque el objetivo es simplemente descomprimir, ¿no? Este procedimiento puede salvar la vida del paciente, ya les repito, ¿no? Bien. Entonces, en cuanto a lo que es el neumotórax a tensión, ¿no? Tenemos otra entidad que se llama el neumotórax abierto, ¿no? Es cuando ya hay una herida en la pared torácica, ¿no? Cuando hay un trauma de tórax abierto, cuando es cuando hay una solución de continuidad, ¿no es cierto?, en toda la pared torácica y afecta lo que les decía la pleura parietal, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, a diferencia del neumotórax a tensión, hay una lesión, ¿no?, en la pared torácica que permite tanto la entrada y salida, pues, del aire, ¿no? Entonces, el riesgo de hacer neumotórax a tensión es menos, ¿no? Es menor. De igual forma, semiológicamente va a ser lo mismo, ¿no? Va a haber una disminución de acuerdo a los grados que hay de ocupación de aire, ¿no? Va a haber los ruidos, el murmullo vesicular va a estar disminuido, ¿no? El paciente va a estar taquipneico, ¿no? Y vamos a clasificar este neumotórax abierto en 3 grados, ¿no? Esto en base a una radiografía, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver la gravedad del neumotórax a tensión, cuánta cantidad de aire, se puede decir, hay en el neumotórax afectado, ¿no? Entonces, pedimos una radiografía PA de tórax, ¿no es cierto? Y en base a eso, y en base a algunos puntos anatómicos, principalmente, ¿no?, la clavícula, ¿no?, vamos a clasificar el neumotórax en 3 grados, les decía, ¿no? Se puede hacer de la siguiente manera, ¿no? Se puede hacer una línea imaginaria, se puede dividir la clavícula en 3 segmentos, ¿no? Un segmento externo, un medio y un interno,
o simplemente una línea medio clavicular, como están viendo acá, ¿no es cierto? Cuando el neumotórax, ¿no?, está por fuera de la línea medio clavicular, se considera un grado 1, o también denominado neumotórax laminar, ¿no? Ojo con eso. Ya, entonces vamos a ver acá en la radiografía, ¿no? Cuando el neumotórax, cuando esa imagen radiolúcida, ¿no?, la imagen negruzca, solamente llega hasta el tercio externo, ¿no?, y lo demás está conservado. Vemos la trama vascular normal que se debería ver cuando el pulmón está expandido, ¿no es cierto? Pero solamente cuando hay la lesión del tercio externo va a ser un grado 1 o neumotórax laminar. Cuando este llega hasta la línea medio clavicular, vamos a considerar un neumotórax grado 2, ¿no? Y cuando la imagen radiolúcida, ¿no?, abarca todo el campo pulmonar y hay colapso del pulmón, como ven acá, estoy señalando con el cursor, va a ser un grado 3. ¿No? Entonces, dependiendo de la cantidad de aire que haya, se puede clasificar, y obviamente de acuerdo a eso también vamos a ver cómo va a ser el tratamiento, ¿no es cierto? Por decir, si tenemos un neumotórax laminar, un grado 1, ¿no?, en otros casos simplemente el tratamiento va a ser observación del paciente, porque esta cantidad mínima de aire en algunos casos se puede reabsorber. Ya se puede absorber cuando es una neumotórax laminar o grado 1. Cuando tenemos el grado 2 y el grado 3, ¿no? En estos casos necesitamos realizar la colocación de un tubo de tórax, ¿no?, porque sabemos que la cantidad de aire es mayor, y incluso en el grado 3 ha colapsado el pulmón, ¿no? Mientras no retiremos el aire, ¿no?, de esta cavidad, el pulmón va a permanecer colapsado, ¿no? Entonces tenemos que hacer un procedimiento que se llama colocación de tubo de tórax, ¿no?, que es lo que veían en la anterior diapositiva, ¿no?, que es un tubo de tórax que se coloca a nivel del quinto espacio intercostal, ¿no?, la línea axilar media o posterior. ¿Ya? ¿No? El detalle del procedimiento también se lo voy a mandar en video, ustedes lo puedan ver. Tengo unos bonitos videos ahí de lo que es el ATLS, ¿no?, que es unos cursos que da la Sociedad Americana de Cirugía, ¿no? Seguramente han escuchado hablar de los cursos ATLS. Entonces voy a pasar los videos de cómo se realizan los procedimientos. Pero entonces lo que quiero que quede claro es que en el grado 1 podemos hacer la observación del paciente, ¿no?, porque esto puede reabsorberse. Y en el grado 2 y 3 tenemos que hacer la colocación del tubo de tórax, ¿no?, porque entendemos que el pulmón está o colapsado o reducido su capacidad, ¿no es cierto? Entonces en esos casos tiene indicación de colocación de tubo de tórax. ¿Qué pasa cuando no tenemos ese tubo de tórax, ¿no? Puede ser que tenemos una posta, qué sé yo, un centro médico, que no tengamos el dispositivo. Podemos hacer un vendaje, ¿no?, que se llama vendaje tipo válvula, ¿no? Identificamos la herida, ¿no?, y la cubrimos de tal manera que solo 3 lados o 4 estén, pero dejamos un espacio para que pueda escapar el aire, y cuando trate de ingresar se cierre, ¿no? Es un dispositivo que se puede improvisar, ¿no?, cuando no poseemos el tubo de tórax, ¿no? Entonces, vean ustedes que también es un procedimiento que lo podemos realizar cuando nosotros estemos como les decía, ¿no?, en un primer nivel o una posta, ¿no? El parche diafragmático que se llama, ¿no?,
que permite la salida de aire, pero no la entrada, ¿no? Consiste en hacer un parche ocluyendo uno de los tres extremos, dejando uno abierto, ¿no? Que funcione de válvula. Bien, ¿hasta aquí alguna consulta, alguna duda? No, está bien, doctor. Ya, no hay dudas, no hay consultas. Bien. No. Doctor, yo tengo una pregunta. Claro, adelante. En caso de, por decirle que nos llegue un paciente y nosotros estemos en un centro de primer nivel para salvarle la vida al paciente, Ya. podemos colocarle ese, lo que usted dice, un drenaje, podemos hacerlo con jeringa o también se puede hacer con el equipo de suero o no. ¿De qué paciente estamos hablando? ¿Un neumotórax a tensión? De cualquiera de los dos, porque los dos Ya. posee... Claro, les decía que la punción torácica, la descompresión, esa se la puede hacer con una bránula, ¿no? Una simple bránula, ¿no? La más gruesa que tenga, una 18, una 20, son generalmente las más gruesas. Y si usted está capacitada, lo puede hacer, porque el procedimiento, les voy a mostrar los videos, ahorita les paso, ustedes van a ver que es relativamente sencillo, ¿no? Este procedimiento. Ya la colocación de tubo de tórax ya es un poco más complicado, ¿no? Lo tiene que hacer un cirujano, Sí. pero los otros dos, el parche diafragmático, ¿no? Lo pueden confeccionar ustedes con material que tengan a la mano. Y la descomprensión torácica, como les digo, una simple bránula o una aguja gruesa puede descomprimir esto, que es lo que se quiere, ¿no? ¿Sí? Se puede realizar, ustedes lo pueden realizar. Entonces, les voy a mandar enseguida los videos para que ustedes lo vean mientras hacemos el break para empezar la segunda parte del tema. ¿Ya? Ya, doctor. Ahorita les mando los videos a WhatsApp para que los chequen y lo